Bueno, un gusto estar con ustedes. La verdad que hacía tiempo que no había a tan buena exposición agropecuaria. Mucho de lo que yo voy a presentar está en este manual. Ahí tiene el código QR y el link para ubicarlo. Y también en este otro informe técnico que acaba de salir hace una semana, creo, que también pueden bajarlo gratuitamente de internet. Bueno, el trigo es uno de tal vez los 4 cultivos que hacemos más en Argentina, pero me gustaría recordarles que en el mundo es uno de los más importantes. Ahí tenemos cuáles son las fuentes de energía para la humanidad. Fíjense que el trigo está justo después que el arroz. De cualquier manera, esos 2 cultivos le ganan a cualquier otra fuente de energía como alimento. Y también es una fuente de proteína muy importante. Fíjense que incluso supera al aporte que hace la carne. Y es es el cultivo más antiguo que se ha sembrado. Tiene más de 8.000 años de siembra, o sea, verdaderamente es un cultivo milenario. Es más, es el cultivo más milenario que tiene la civilización humana. Y bueno, y esto es así, el trigo, el arroz y la carne, pese a que siguen siendo cultivos bastante criticados, son productos bastante criticados, de todas maneras creo que va a ser difícil que se reemplacen como alimentos, por lo menos en una proporción importante. Bueno, desde el año 2021 se ha actualizado el mapa de subregiones trigueras de la Argentina. Este es el nuevo mapa. Y entonces Guaminí, que está ahí con una estrella verde, que no creo que la pueda señalar, no puedo, pero supongo que la ven, está en la subregión 6. La subregión 6, que es la Pampa subhúmeda sur. En este mapa le hemos puesto nombre a las subregiones. Antes eran solo números, ahora tienen números, pero también tienen nombres. Bueno, ¿y cómo las dividimos? Bueno, es medio larga la historia, pero básicamente tienen en cuenta las precipitaciones, las temperaturas y el suelo. Eso es lo más importante. Bueno, sabiendo dónde está entonces Guaminí, por lo menos en qué subregión, en qué parte del mapa triguero, me gustaría empezar a hablar de cuáles son las brechas de rendimiento que tenemos y cómo está Guaminí respecto de otros rendimientos de referencia. Y para eso, primero me gustaría aclarar esto. Acá tenemos en el eje vertical el rendimiento en función del año. En esta figura que tenemos de mi lado, tenemos en azul Argentina, y arriba la subregión 6, la que acabamos de señalar. Y fíjense que la subregión 6 a lo largo de todos los años está por arriba del promedio de Argentina. Una forma de analizar las brechas de rendimiento, que es la más usual, es comparar el rendimiento en un año o en algún punto de estas 2 curvas, y que lo está mostrando esa flecha vertical. Esto también se suele hacer a través de modelos de simulación, o sea, se estima el rendimiento y con eso se da un valor. Bueno, pero este método yo creo que tiene varios problemas. Uno que, sobre todo si lo hacemos como método de simulación, estamos teniendo el efecto de mejoramiento genético. Y si lo hacemos sin un modelo de simulación, depende de qué año nos paremos, la comparación va a ser distinta. Otro problema es que no tiene en cuenta las adversidades biológicas, sobre todo si lo hacemos con un modelo de simulación. Si lo hacemos con estos datos podría ser. Y el otro tema, que también esto puede estar afectado por la declaración que hagan los productores de cuánto fue la producción. Que eso es un problema que existe, no lo podemos negar. Bueno, la alternativa es, en lugar de comparar la diferencia, es comparar la pendiente de esas rectas y entonces ver cuál crece más que la otra. Esto es mucho menos afectado que la comparación vertical. Y si hacemos así, y vamos a leer qué corresponde, acá tenemos entonces el rendimiento de Argentina versus la subregión 6, y lo que vemos que la subregión 6 tuvo un crecimiento en los últimos 20 años de rendimiento mayor que la Argentina. El promedio exactamente es 38% superior. Y este aumento, básicamente lo que está mostrando es tecnología, salvo que estemos suponiendo que haya habido un cambio diferencial del ambiente entre un lugar y otro.
Esto es básicamente un avance de tecnología y también diría de distancia a la fuente de insumos y a los lugares de venta de granos, a los puertos. Eso me parece son los principales factores que van a modificar esta pendiente. Si hacemos lo mismo ahora, subregión 6 versus Guaminí, subregión 6 está en rojo, Guaminí está en azul, lo que se ve es que Guaminí está por debajo de la subregión 6. Eso bien puede ser un cambio ambiental, o sea que esta no es una zona tan favorable respecto del promedio de la subregión 6. Pero si lo que comparamos son las pendientes, no hay diferencia, incluso está un 6% poquito por arriba del promedio. Y Guaminí estaría 19% por arriba de Argentina, comparando la pendiente. Así que, en principio, lo que podemos decir es que, si bien la situación a nivel partido puede ser mejorable, es bastante favorable. Bueno, así todo, la campaña pasada tuvimos una campaña con bastantes problemas de rendimiento, y este es un mapa que hice con los datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias. Ahí tienen de nuevo el link y el código QR para bajar el informe, que tiene un explicativo. Y lo que se ve es que, bueno, no todos los departamentos y partidos tuvieron pérdida de rendimiento la campaña pasada. Todo lo que está de amarillito a verde tuvo ganancia de rendimiento, y lo que está de amarillito a rojo sí tuvo pérdida de rendimiento. Acá lo que estamos comparando es el rendimiento de la campaña pasada con el promedio de los 5 años anteriores. Y esto está calculado así como diferencia de rendimiento para evitar que los cambios de tecnología y de mejoramiento genético distorsionen la comparación. Bueno, y lo que se ve es que Guaminí, la verdad, salió bastante afortunada. Solamente tuvo una pérdida de rendimiento, por lo menos a nivel partido, del 2%, cuando tenemos otros departamentos y partidos que llegan a tener hasta 72% de pérdida. Así que no está tan mal, y fíjense que los partidos de alrededor también estuvieron, digamos, bastante bien, con pérdidas todas menores al 10%, incluso ganancia de rendimiento. Así todo, hubo una pérdida de rendimiento y podemos analizar qué pasó, y básicamente hubo dos factores. Uno son las heladas y otro fue la sequía. Voy a hablar un poquito de las heladas. Bueno, un análisis que hice ahora, a principios de este año, en marzo, encontré lo siguiente. Para Coronel Suárez, usé Coronel Suárez porque tenemos datos de muchos años, y para Balcarce, que también tenemos de varios años. Para Coronel Suárez tenemos 22 años de datos, para Balcarce 50. En esos 22 años de datos de Coronel Suárez le corresponden a 8.036 días que tienen datos de temperatura mínima y precipitación. Y bueno, para Balcarce es un poco más, 18.628. Y lo que primero que se ve es que de todos esos datos, los días que tuvieron heladas fueron solamente el 17% y el 11% para Coronel Suárez y para Balcarce. O sea, una proporción, digamos, menor. Pero bueno, eso también. Ahora, lo que me parece más interesante es que el 95% de los días que tuvieron helada, de todos esos, de los 8.036 que tuvimos en Coronel Suárez y los 18.628 Balcarce, el 95% de esos días con heladas se dieron en días que no hubo precipitación. Ya con 5 milímetros de precipitación, la cantidad de días con helada disminuye prácticamente a menos de 1%. Y esto pasó en las dos localidades. Tengo que analizarlo para algunas otras, pero me parece que va a dar algo parecido. O sea, lo que nos está mostrando esto es que las heladas están muy asociadas con días sin lluvia. Incluso cuando la lluvia no sea muy grande, pero sea frecuente, o sea que tenga días que me mojen por lo menos 5 milímetros, la probabilidad de lluvias baja enormemente. Y lo que pasó la campaña pasada fue efectivamente eso, no hubo lluvia, no es que fueron muchas lluvias chicas, no llovió. Pero si hubiera habido lluvias, aunque sean pequeñas, el problema de las heladas bajaría. Y cuando revisé los datos meteorológicos me encontré con eso. Hubo años secos, pero con lluvias pequeñas, y no llamaron la atención el rendimiento. Bueno, al margen, eso, digamos, estaría mostrando el efecto de la helada. Y buena parte del efecto de la campaña pasada pasó por la helada en Pasto.
Pero también tenemos de la lana espiga. Bueno, con Diana Martino, que está trabajando en BUC actualmente, hicimos un trabajo en el que desarrollamos un modelo para estimar el daño por helada. O sea, ya no la ocurrencia helada, sino qué daño produce la helada. Bueno, este modelo se basa en cuánto dura una helada, en su intensidad, o sea, cuál es la temperatura mínima, en cuál es el estado de desarrollo de la espiga, si ocurrieron o no las sucesivas y cuál es la sincronía entre espigas, o sea, qué tan homogéneo es el estado de desarrollo entre espigas. Con eso hasta ahora pudimos estimar bastante bien el daño de heladas, y acá lo que tenemos en esta figura es el porcentaje de daño si la espigazón hubiera sido la fecha indicada en el eje. Y lo que podemos ver es que, por ejemplo, si tomamos 16 de octubre, lo que muestra es que aquí sí tomé los datos de Casbah, porque estos son de la campaña pasada. En Casbah el daño de helado hubiera sido menor al 20%, del orden del 15%, pero por ejemplo en Balcarce hubiéramos tenido un daño casi el 60%. Es verdad que el 15 de octubre no es una fecha de espigación muy normal, más bien sería lo más razonable fines de noviembre o fines de octubre. Si se fijan en fines de octubre, para Casbah tendríamos una probabilidad de daño, no una probabilidad de daño, un daño del 20%, que es poco comparado con otras localidades en este año, pero la verdad que tampoco es poco en cuanto a daño de rendimiento. Así que lo que nos está mostrando esto es que, bueno, en Casbah dependió de cuál hubiera sido la fecha de espigación el daño, pero era de esperarse que hubieran heladas que podían generar un daño del orden del 20% por lo menos. Ahora, también hay que tener en cuenta que esta estimación supone que, bueno, el cultivo está muy asociado con la temperatura media en la estación meteorológica correspondiente, y eso... esa relación en realidad cambia con el relieve, la posición del lote y demás, así que es probable que ustedes puedan encontrar un lote que no responda a este dibujo, pero si estamos considerando, digamos, un lote cerca de la estación meteorológica, tendría que haber tenido ese comportamiento bastante parecido. Entonces, tuvimos un año con heladas porque llovió poco, y además heladas en espigazón porque hubo heladas hasta bastante tarde. Bueno, nosotros podemos tratar de ubicar o constatar si la fecha de helada que estamos... la fecha de espigazón es razonable. Para tal análisis nosotros preparamos un mapa que incluye la probabilidad de daño de heladas en varias estaciones de Argentina, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. Ahí está la dirección y el mapa de entrega gratuita. Y nos va a dar si usted selecciona una estación meteorológica, la más cercana que tienen acá es la de Bordenave, porque esto está hecho con por lo menos 30 años de datos. Y entonces le da una tablita como esta que les dice, por ejemplo, que el 7 de noviembre tiene una probabilidad de 20% de tener un daño mayor al 20%. Entonces, para Bordenave, la primera semana de noviembre, digamos que es una fecha que tiene un daño relativamente bajo, o una probabilidad de daño relativamente bajo. Para Coronel Suárez no tenemos tantos datos, pero si hacemos la cuenta nos da que la última semana de octubre sería una fecha con baja probabilidad. O sea, lo que nos está dando que en esta zona, más o menos, la fecha de expiación razonable tendría que ser la última semana de octubre o la primera de noviembre, y no adelantarse de eso. Bien, después vamos a volver un poquito más al tema de la heladas, pero pasemos a lo de la sequía. Acá lo que tenemos es la precipitación media, mensual, de varias localidades: Casbah en negro, Olavarría, Tandil, Balcarce y Azul en distintos colores. Y al lado tenemos la lluvia que hubo en la campaña pasada. Este es el promedio histórico, eso es de la campaña pasada. Y lo que se ve es que, bueno, en enero y febrero las lluvias fueron muy abundantes, pero ya a partir de abril en adelante, en todos los meses, o en casi todos los meses, casi todas las localidades, llovió menos que el histórico.
Y si bien hacia el final del ciclo pudo haber habido alguna lluvia que recuperó un poco la humedad del suelo, la verdad que no fue suficiente para recargar el suelo y fue cuando el cultivo ya estaba bastante entregado, así que no hicieron demasiado. Pero bueno, el tema es que en esta figura nosotros lo que vemos es la sequía, o sea, la ausencia de lluvia, pero vemos muy poco de cuál fue el daño que puede tener el cultivo, porque el daño al cultivo no solo va a depender de la sequía, sino en qué momento del ciclo esa sequía se produjo y de cuánto duró. Y eso es lo que nos genera lo que se llama el estrés hídrico. Bueno, una forma de ver el estrés hídrico es estimando el contenido de agua del suelo, que es lo que tenemos en esta figura. En el eje vertical lo que tenemos es la cantidad de milímetros de agua en el suelo, y la línea verde representa el total del agua útil disponible para el cultivo si el suelo estuviera a capacidad de campo. Y esa línea va creciendo porque supone que las raíces se van profundizando y llegan a un máximo que es del orden de 140 a 145 milímetros, por lo menos para el caso que yo analicé. Hoy el Beto Quiroga habló de que la capacidad de almacenaje de los suelos de acá es de 135, así que está muy cerca de lo que muestra esta figura. Y la línea roja representa el 50% del agua útil. El tema es así, tenemos agua útil y el cultivo puede aprovechar agua útil, pero cuando el agua útil está por debajo del 50%, el suelo no entrega toda el agua que el cultivo quiere, sino que retiene. Y entonces ahí es cuando empieza a haber estrés hídrico y el cultivo empieza a crecer menos que lo que podría crecer si tuviera como una disponibilidad hídrica. Y la línea negra es muestra el contenido de agua estimado a través del balance de agua. Esto está hecho con el método Perlman-Montice y con el programa DISA 45, que son, tanto el programa como el método son muy aceptados. ¿Y qué es lo que nos muestra en Balcarce? Bueno, en Balcarce al principio tuvimos casi el agua, el 50% del agua útil, o sea que la primera etapa del marcollaje el cultivo la pasó medio mal. Después llovió y entonces llegó a estar casi a capacidad de campo, incluso hay un pequeño piquito para arriba de capacidad de campo. Esto se los cuento de ilustración, pero lo que ocurre cuando se ve eso es que hay lavado en profundidad, el lavado de agua, y puede haber también lavado de nitrógeno. Pero al poco tiempo, ya a mediados de agosto, empezó a decaer. A fines de agosto el agua en el suelo ya estaba por debajo del 50% de agua útil, y esto siguió así hasta el final del ciclo. Y si viene un piquito de lluvia al final, eso sirvió para llegar apenas al 50% de agua útil casi al final del ciclo, así que no tuvo un efecto. Entonces lo que está mostrando esto es una sequía intensa, pues llegamos casi a agotar el agua del suelo, pero muy larga. Esto incluye desde fines de marcollaje hasta madurez. Abajo tenemos lo que pasó con Casbas, o por lo menos lo que se estima que pasó con los datos de Casbas, y lo que se ve es que inicialmente el cultivo estuvo peor que el de Balcarce, siguió sin agua, pero tuvo una lluvia que yo entiendo que fue bastante importante y salvadora antes de lo que hubiera sido Espigazón, si la suponemos a fines de octubre. Entonces, esa lluvia tuvo que haber alivianado la situación hídrica para generar granos y también para llenarlos, porque parte del llenado se mantuvo con buena situación hídrica. Esto yo creo que explica el por qué la pérdida de rendimiento en Casbas no fue tan grave como por ejemplo la Balcarce. Después también hay otra explicación que ahora la vamos a ver, pero digamos, este sería uno de los motivos. Acá tuvimos una lluvia más oportuna. Y esto es el rendimiento, de acuerdo a la Dirección de Estimaciones Agrícolas, desde el año 2017 hasta el 2022, para... No es Benito Juárez eso, ahí dice Benito Juárez, pero no, es para el partido de Guaminí. Es para el partido de Guaminí y para otros partidos, Tandil, Balcarce, Azul y Olavarría. Fíjense que lo que se ve es que para todos estos partidos, en el año 2002 el rendimiento fue menor, pero para Casbas no fue tan menor. Lo que pasa es que todos los años anteriores ya venía por debajo de otros partidos que estamos usando de comparación. Entonces eso también ayudó, o sea, los problemas que tuvieron años previos
también ayudó que este año la pérdida de rendimiento no sea tan abrumadora, si bien el rendimiento termina siendo igual que el de los otros partidos. Bueno, entonces la pérdida en Guaminí fue del 1%, de acuerdo con cómo lo redondeen, pero el de los partidos aledaños, o más bien más al oeste, más al este serían, es del orden del 28%. Y esta pérdida entonces se explicaría por problemas de agua, pero que en Guaminí tuvieron una lluvia un poco más oportuna que el resto de los lugares, y el daño de heladas, que también fue más moderado acá que en otro lugar. Bueno, ahora bien, esto es lo que pasó en la campaña pasada. ¿Qué podemos decir de campañas futuras? Bueno, uno de los primeros que se podría poner a pensar es, bueno, ¿qué tanto se recarga el suelo acá? O sea, el año pasado no se recargó bien el suelo y terminamos con una sequía muy importante. Convendría que esperemos a que se recargue el suelo para sembrar. Bueno, y esto es lo que esta figura trata de responder eso. Acá, no puedo señalar, perdón. En el eje de las X lo que tenemos son fechas del año, y en el eje vertical tenemos la cantidad de años en que la recarga superó 145 milímetros. Entonces, por ejemplo, supónganse que ustedes empiezan la siembra el 31 de mayo, 1 de junio. En Balcarce tendríamos el perfil recargado para esa cantidad de milímetros en el 40% de los años. En el 60% de los años, la recarga se va a dar después de empezar la siembra. Y fíjense que hacia fines de agosto, el 100% de los años, casi el 100% de los años, tenemos el perfil recargado. ¿Esto qué quiere decir? Que para Balcarce no podemos esperar la siembra para que el perfil esté recargado. Cuando sembremos seguramente no va a estar recargado, pero la mayoría de los años, para fines de agosto, va a estar recargado. ¿Y qué pasa en Bordenave y en Coronel Suárez? Acá, como necesitaba datos varios años, volvió a tomar estas localidades. Bueno, si nos vamos al 1 de junio, es solamente el 20% de los años el perfil está recargado. Pero si esperamos hasta fines de agosto, solamente el 40-50% de los años el perfil termina de recargarse, incluso hasta que esperemos al 30 de septiembre, que ahí no estoy tan seguro que el cálculo esté bien hecho, porque hay que restarle la evapotranspiración del cultivo en ese momento, pero incluso ahí hay 30% de los años que van a estar recargados. En otras palabras, acá hay dos cosas que me parecen son importantes. Primero, no se puede esperar la recarga del suelo para sembrar, porque eso es la mayoría de los años, tanto acá como en Balcarce, que es más húmedo, se va a dar bastante después de la siembra. Y la segunda es que acá, si no ayudan al suelo a recargar agua, que fue buena parte de lo que estuvo hablando Quiroga, no se va a obtener una cantidad de agua importante acumulada que nos ayude a llegar a un rendimiento con un estrés hídrico mínimo. Bueno, y en esas herramientas que hay está, bueno, el control de maleza, lograr un suelo que no esté muy compactado. Quiroga hablaba del uso de rotación con pasturas perennes. Se podría hacer algún implemento agrícola. No sé, hay varias posibilidades que hay que analizar, pero el tema es que el agua esta hay que tratar de juntarla, porque tiene un rol bastante importante, como ya vamos a ver ahora. Nosotros hablamos del agua durante el barbecho. ¿Y qué pasa después del barbecho? Bueno, nosotros podemos pensar que el rendimiento es igual al consumo de agua multiplicado por la eficiencia de uso del agua multiplicado por el índice de cosecha. Esto es una vieja aproximación. El índice de cosecha vamos a suponerlo estable y tranquilo. Vamos a ocuparnos del consumo de agua y la eficiencia de uso del agua. Bueno, el consumo de agua, en definitiva, podemos suponer que es el mínimo entre la oferta y la demanda. O sea, tenemos una oferta que básicamente es la precipitación, eventualmente la cantidad del riego, y una demanda que va a estar dado por las características climáticas de la atmósfera. Normalmente se habla de la evapotranspiración potencial y que hay que multiplicarla por un coeficiente de cultivo. Bueno, ahora, supongamos que tenemos un cultivo sería intermedio, de unos 30 días a espigazón
y más 30 días de lleno al grano, 130 días en total. Vale, y nosotros vamos acumulando, vamos calculando cuál es la cantidad de agua promedio promedio a través de los años que se acumula para distintas fechas, como están puestas ahí. Entonces tenemos que, por ejemplo, para el 1 de agosto, en Balcarce, en esos 130 días podemos acumular en el orden de 250 milímetros. Esa sería el agua que un cultivo en esa fecha tendría disponible. Pero lo que se ve es que si venimos a Coronel Suárez o a Bordenave, la cantidad de agua acumulada para esa fecha es bastante menor. Y lo que se ve es que si ponemos la explicación del cultivo más tarde, la cantidad de agua aumenta. Si nos vamos en lugar de agosto al 1 de octubre, incluso el 1 de diciembre, la cantidad de agua que el cultivo acumularía sería mayor. Ahora bueno, el tema es que esta es la cantidad de agua que el cultivo acumula, pero hay que restarle la demanda del cultivo, la otra parte. Bueno, y cuando hacemos eso, pasamos a esa figura que lo que se ve es que el balance, o sea, lo que queda de agua acumulada después de restar la demanda, es mucho mayor en medio del invierno que si nos vamos hacia el verano. Y eso es así en las 3 localidades, y le diría que es así en todas las localidades que he analizado. Con una cosa adicional, en Balcarce nos da un valor positivo, pero fíjense que en Guaminí y especialmente en Bordenave no. Ahora, esto nos está calculando el agua del suelo, que eran los 145 milímetros que vimos antes. En Balcarce no haría falta mucha de esa agua, porque ya para un año promedio, digamos que el balance entre la lluvia y la demanda es positivo. Pero para Guaminí no. Fíjense que si nosotros pusiéramos la floración, ya estoy pensando por qué era de... perdón, Coronel Suárez es no Guaminí. En Coronel Suárez tenemos ese punto negro, igual ese punto negro me quedó medio temprano, bueno, tendría que ser un poco más tarde. Si en Coronel Suárez ponemos la floración donde está ese punto negro, ahí tenemos un valor negativo del orden de 100 milímetros. Pero si tuviéramos los 145 milímetros acumulados en el suelo, llegamos a un valor casi neutro, o sea, nos alcanzaría el agua para que el cultivo no esté estresado. Pero hay un detalle más. De esos 145 milímetros, con la mitad la podemos consumir y no hay ningún problema. La otra mitad va a afectar el crecimiento del cultivo. Así que algún nivel de estrés podría haber, y en Bordenave decididamente va a haber un estrés importante en la mayoría de los años. En otras palabras, acumular agua en el cultivo, en por lo menos estas 2 localidades, en el barbecho es muy importante. Y además, tener la floración lo más temprano posible también es importante, porque eso nos garantiza que la cantidad total de agua que tengamos va a ser suficiente para satisfacer la demanda del cultivo. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista de cuál es la disponibilidad de agua por un año más o menos promedio, también llegamos a la conclusión de que tener la floración lo más temprano posible, como acabamos de ver, y que se puede consultar el mapa de probabilidad de heladas, es la mejor opción. Bueno, y ahora hay una cosa más. Nosotros hablamos del agua disponible, pero está con qué eficiencia se usa el agua esa. Bueno, hace unos años hicimos un trabajo que incluyó datos de Balcarce, Córdoba, Pergamino y Paraná, en el que vimos que medimos la eficiencia de uso del agua de varios cultivos y vimos que la eficiencia de uso del agua sigue una curva decreciente en función del déficit de presión de vapor. El déficit de presión de vapor es una variable climática que la mayoría de ustedes no la usan, pero aumenta cuando aumenta la temperatura y aumenta cuando baja la humedad. O sea, tienen en cuenta esas dos cosas. Lo que está estimando qué cantidad de vapor de agua hay en la atmósfera. Y lo que se ve es que cuando el déficit de presión de vapor aumenta, la eficiencia de uso baja. Y acá hay 2 curvas. Una es la que tiene signos blancos sin estrés hídrico. Con estrés hídrico se aumenta un poco, que es la negra, pero así todo, cuando el déficit de presión de vapor aumenta, también baja la eficiencia. Más recientemente hay un trabajo en Francia que demostraron que, o vieron que en toda Francia
se da un comportamiento de eficiencia de uso del agua regido por el déficit de presión de vapor, tal como lo habíamos encontrado en el 2004. Bien, ¿y qué nos dice esto? Bueno, el déficit de presión de vapor cambia entre localidades, normalmente hacia el norte es más alto que hacia el sur, acá no, digamos, es más bajo que en Córdoba, por ejemplo, pero también aumenta hacia el verano, y aumenta bastante hacia el verano. De manera tal que cuando calculamos la eficiencia de uso del agua, que es prácticamente la inversa del déficit de presión de vapor, vemos que del invierno hacia el verano, en todas estas localidades la eficiencia del uso del agua cae. ¿Y qué nos está representando esto? Bueno, nosotros vimos la disponibilidad de agua. Pero una cosa es que tengamos agua disponible y otra cosa es con qué eficiencia el agua esa pasa a peso seco de cultivo y después a rendimiento. Lo que nos está diciendo esto es que en Guaminí y en Balcarce, por el déficit de presión de vapor, a una misma cantidad de agua disponible vamos a tener más biomasa que en Córdoba. Así es fácil. Y vamos a tener más biomasa cerca del invierno que en verano. Por eso es que esto cae de esta manera. Entonces, este es otro motivo, y bastante importante, por el cual no tiene ninguna ventaja retrasar la fecha de floración más allá de que lo permitan las últimas heladas. Entonces, desde el punto de vista del balance de agua y la eficiencia de uso del agua, la expiación debería ocurrir inmediatamente luego de la fecha de últimas heladas. Cultivar a distintos ciclos van a tener la misma fecha de expiación óptima, o sea, esa fecha de expiación es lo mismo para cualquier ciclo. Lo que va a ocurrir es que una vez que se defina la fecha de expiación, lo que se va a cambiar es la fecha de siembra de acuerdo al ciclo. Ahora uno podemos preguntar si esto también es válido, digamos, en un año que tengamos buena agua disponible. Y sí, les anticipo que sí. Acá lo que tenemos es para distintas fechas cuál es el rendimiento potencial estimado sin deficiencia de agua, suponiendo, estimado a través de la radiación y la temperatura, que son los factores que van a determinar el rendimiento potencial. La curva verde corresponde a Balcarce, la de Coronel Suárez no está, pero es bastante parecida a esta, la Guaminí supongo que también. ¿Y qué nos muestra? Que el máximo rendimiento lo obtendríamos si la floración fuera en pleno invierno y el cultivo no se daña por helada. De ahí, en la medida que retrasemos la floración, el rendimiento baja. Y esto es así para un montón de localidades, para Paraná, Pergamino, Pilar, Rafaela, Mercedes Corrientes. Entonces, desde el punto de vista potencial, ¿cuál es la fecha de floración óptima? Y va a ser la fecha de última helada, que es la que tienen indicada en el cartelito, que está puesto que para Balcarce es el 1 de septiembre, podría ser más estrictamente, yo diría que la última semana de octubre, bueno, y que, no sé, para Corrientes sería el 20 de agosto. Entonces, tanto desde el punto de vista de una situación de la disponibilidad hídrica como desde el punto de vista de la radiación de temperatura, conviene que la floración sea lo más temprano posible. Bueno, y este mapa, este mapa dinámico los ayuda a elegir eso. ¿Y qué pasa con la densidad de siembra? Bueno, lo que hemos visto es que si tomamos la densidad óptima en distintos lugares del mundo, como Canadá, Buenos Aires, Miramar, Reino Unido, San Cayetano, Balcarce, Holanda y Australia, todo sigue una misma tendencia. Y que lo que nos está diciendo es que la densidad óptima baja en la medida que los días a floración del ciclo aumentan. Y entonces, si tomamos un ciclo de 100 días a floración, lo que nos está mostrando ahí que con 200 plantas logradas serían suficientes para alcanzar el máximo rendimiento. ¿Hay diferencia entre cultivares en esto? Bueno, en un trabajo que hicimos hace poco, y también pueden accederlo, que es ese de ahí, lo que vemos es esto. Acá lo que tenemos en este gráfico, en el eje vertical, es la diferencia de rendimiento entre los 3 cultivares de ciclo largo que más rendieron un año, un determinado año, menos los 3 cultivares de ciclo corto. Y lo que se ve es que en los años 70, 80, el rendimiento de los ciclos cortos ganaban, por eso la diferencia era negativa.
A medida que nos vamos llegando al año 2000, bueno, hubo algún año donde los ciclos largos anduvieron bien, pero la diferencia se fue igualando. Ya en el año 2000 en adelante, prácticamente los ciclos largos van ganando y en los últimos años están con una ventaja de rendimiento que en promedio ronda el 20%. O sea, no es poca cosa. Y fíjense que esto está bastante firme, no hay ningún año donde estén ganando los ciclos cortos. Bueno, ¿y a qué se puede ver esto? Yo entiendo que esto se básicamente a que del año 2000 en adelante se introdujeron el germoplasma francés, que básicamente es ciclo largo. Y eso hizo que todo el mejoramiento de Argentina, de trigo por lo menos, esté orientado hacia los cultivos de ciclo largo, de manera tal que los cultivos de ciclo corto podrán tener una ventaja de sanidad o una ventaja en calidad, pero en ventaja de rendimiento no presentan actualmente. Así que bueno, ahora, como les dije antes, en cuanto a cuál es la fecha óptima de floración y demás, no hay diferencia entre cultivares. Pero la tendencia, o lo más razonable ahora, sería tratar de elegir algo que sea un ciclo largo. ¿Qué pasa con la sanidad de los cultivares? Bueno, acá lo que tenemos es para distintas localidades, Barrow, Buc, Miramar, Balcarce, Criadero Klein, Criadero Mario, Pergamino, Marcos Juárez y Paraná. Entonces en estas localidades se han hecho ensayos de la red con y sin fungicida. Y acá cada barrita corresponde a ciclo largo y ciclo corto, del 2010 al 2016 de este lado. Y bueno, tenemos algunas diferencias entre localidades y alguna diferencia en que si respondieron más los ciclos cortos o largos al fungicida. Cuando nos vamos del 2017 en adelante, al 2020 está hecho esto, acá ya tuvimos la influencia de la roya amarilla. No sé si se acuerdan, pero a partir del 2017 llegaron a Argentina royas amarillas muy virulentas, que antes no habían. Y si hicieran una comparación se van a dar cuenta que en todas las localidades y en todos los ciclos de respuesta al fungicida es mayor que lo que se ve en esta figura. Entonces, en todas las localidades aumentó la respuesta al fungicida, especialmente en el sur de la provincia de Buenos Aires, Balcarce, Miramar y La Dulce. Y en todas las localidades no se encuentra un cultivar sin fungicida que iguale al rendimiento de los mejores cultivares con fungicida. O sea, prácticamente tratar de hacer un manejo sin fungicida es perder rendimiento. Por suerte, en los últimos años el costo del fungicida se pudo pagar. Esto puede ser que el año que baja el precio del trigo cambie, pero si eso ocurre, va a haber una merma de rendimiento simplemente por no poder usar fungicida. Para elegir cultivares y poder ver parte de esta comparación, hemos hecho una página web que es de acceso libre y gratuito, que es esa, la dirección culturasargentinos.com/trigo, que lo que hace básicamente es esto: nos permite elegir una localidad. Por ejemplo, la que tendría más cerca acá sería Arredo. Nos permite elegir qué cantidad de campañas vamos a promediar, desde una, que sería promediar ninguna, hasta 4 campañas podemos elegir en el segundo control. ¿Cuál es el nivel de manejo? El nivel de manejo puede ser con fungicida, sin fungicida, alta tecnología y tecnología tradicional. No tienen todos los niveles de manejo para todas las localidades en todas las campañas. Hay algunas combinaciones que son posibles. Pueden elegir la época de siembra, primera, segunda, tercera, cuarta, y eventualmente pueden elegir cuál es el grupo de calidad de los cultivares que van a comparar. Una vez que, bueno, cuando eligen la localidad les aparece una... Guatraché. No, perdón, Carué es la red más cercana que tienen ustedes. Carué. Una vez que eligen una localidad les aparece el detalle de lo que eligieron. Y si eligieron una sola campaña, el resultado va a ser en un gráfico de barras, donde en el eje horizontal tienen el desvío del promedio de todos los cultivares y nada más. Entonces lo que se ve acá, por ejemplo, que el cultivar que está ahí arriba tiene como un, si no leo mal,
27% de rendimiento por arriba del promedio, aunque tengo mis dudas si eso es un 2,7. Y está en rojo porque eso es un grupo de calidad 3. Hay un grupo de calidad 3 y después están los cultivares verdes que corresponden al grupo de calidad 2. Y azul serían los de ahí abajo, que son grupos de calidad 1. Y en la tablita tienen los mismos datos listados y si le hacen clic en el encabezado lo pueden ordenar por cultivar, o por grupo de calidad, o por diferencia de rendimiento, lo que ustedes prefieran. Cuando eligen más de una localidad, o sea, dos localidades, el gráfico va a tener dos ejes. En el eje vertical lo que tiene es la diferencia de rendimiento respecto al promedio, y en el eje horizontal lo que tiene es el coeficiente de variación entre años. Ustedes tendrían que querer un cultivar que esté alto y bien cerca de cero horizontalmente. Eso van a ser los cultivares que tienen alto rendimiento y poca variación entre años. Y acá también tiene una tabla que la pueden ordenar por cultivar, grupo de calidad, diferencia de rendimiento o coeficiente de variación. Y nada más. Sí, hay una cosa que es interesante hacer notar. Ustedes pueden promediar 1, 2, 3 y 4. Cuando promedian 3 o 4, el promedio que tienen es un promedio más firme, o sea, ya es un cultivar evaluado muchas veces, pero ese promedio se van a comparar solamente los cultivares que estuvieron los 4 años. Entonces la cantidad de cultivares que aparecen en el gráfico es mucho menor que si ustedes ponen un promedio de 2 años. Eso tenganlo en cuenta. Lo mismo que si ponen un año, le va a aparecer una cantidad de cultivares mucho mayor que si aparecen, 2, 3, 4 años. Eso es así, no hay otra forma de compararlo. Si pusiéramos cultivares evaluados distintos años para comparar con, evaluados 2 años con cultivares evaluados durante 4 años, eso estadísticamente sería incorrecto. Bueno, tenemos entonces que es muy importante la fecha de floración para manejar el agua. Vimos también cómo se ubicaría la fecha de siembra, la densidad, repasamos qué diferencias hay entre cultivares y tenemos el tema de los requerimientos de nitrógeno. Esto lo voy a saltear. Vamos a ir acá. En el año 2015, y después lo volví a publicar en 2017 con Andrade, dedujimos un modelo a través de datos experimentales que nos permite estimar los requerimientos de nitrógeno, requerimientos relativos de nitrógeno, o sea, cuántos kilogramos de nitrógeno necesitamos por unidad de rendimiento. Eso existía, pero este método lo que incorpora es que para estimar ese requerimiento relativo considera el nivel de rendimiento que queremos y la cantidad de proteína que queremos en el grano. Lo más novedoso es que considera la cantidad de proteína. Bueno, en esta publicación o en la otra, en la anterior, ustedes pueden ver cómo se llega al método. Pero básicamente lo que nos muestra gráficamente sería que para un nivel de proteína, por ejemplo la curva azul, los requerimientos aumentan en función del rendimiento. Fíjense que el aumento en función del rendimiento no es muy grande, pero si pasan de 3.000 a 6.000 o a 9.000 kilos, hay una diferencia que hay que considerar. La mayor diferencia se ve cuando ustedes cambian de nivel de proteína, o sea, estando por ejemplo a 6.000 kilos, si quieren proteína del 9%, que sería el azul, y de ahí se van a 13%, que sería el verde, los requerimientos le aumentan mucho, les pasan de 2 con un poquito a 3 con un poquito. Bueno, y esto es lo mismo en forma de tabla. ¿Qué es lo importante de esto? Que cuando ustedes calculan los requerimientos de nitrógeno, la fertilización nitrogenada si quieren, tienen que tener en cuenta qué nivel de proteína van a querer, si no es fácil meter la pata. Ahora, una cosa que ustedes pueden preguntar, bueno, ¿y no puedo poner un cultivar que me dé más nitrógeno en lugar de yo aumentar la fertilización? Bueno, poner un cultivar que nos dé más nitrógeno, ¿cuáles son las alternativas que tendríamos? Una es que rinda menos. Un cultivar que rinde menos, en igualdad con condición de nitrógeno. El cultivar que rinde menos va a tener más proteína en grano. Eso no hay duda. Pero el problema de eso es que estamos sacrificando rendimiento.
Ahora, podríamos tener también un cultivar que tenga mayor absorción de nitrógeno. No estoy diciendo que esto exista, pero hipotéticamente podría existir. Un cultivar que saca más nitrógeno del suelo, lo mete en la planta, ahí en el grano y no da más proteína. O la otra alternativa es que tenga un cultivar que, habiendo absorbido igual cantidad que otro, destine más cantidad de nitrógeno al grano. Eso que tenga mayor partición. Ahora, cualquiera de estas dos últimas alternativas, lo que va a estar haciendo es exportando más nitrógeno habiendo puesto igual cantidad. Y a la larga, lo que va a pasar es que el suelo va a tener menos nitrógeno. Entonces, la única manera de tener a largo plazo alto rendimiento y alto nitrógeno es fertilizando acorde a las necesidades de rendimiento y proteína que se quiera obtener. No hay otra manera. Ahora, una cosa que hay que tener en claro es qué variaciones hay entre cultivares. Acá esta figura circular lo que nos muestra cada punto corresponde a un cultivar. Tenemos 79 cultivares y tenemos 4 variables graficadas y lo que vemos es el desvío respecto del promedio de todos los cultivares. Por ejemplo, la rayita azul que está violeta, que está en el cultivar 3, nos está diciendo que ese cultivar tiene un 70% más que W que el promedio de los cultivares. Y ese cultivar, si ustedes le ven el peso hectolítrico, que es el azul, prácticamente no varía respecto a los cultivares. Bueno, y si ustedes comparan las variables, lo que van a ver es que el peso hectolítrico prácticamente no varía, que es lo que indica el gráfico de ahí. La proteína varía un poquito más entre cultivares, el glúteo un poco más, pero lo que más varía es el W. ¿Y qué nos indica esto entonces? Que si nosotros lo que queremos es solucionar un problema de W, no tenemos que corregir la fertilización, tenemos que corregir el cultivar. Ahora, si lo que queremos solucionar es un problema de proteína o de gluten, lo que habría que corregir es la fertilización. Y de peso hectolítrico en realidad son medio variables. Bueno, y ya para ir entrando en los finales, lo que vimos recién incluye un montón de cultivares, pero la verdad que ustedes van a tratar de usar los cultivares más rendidores de cada ciclo. No es razonable que quieran hacer algo muy distinto de eso. Y acá lo que tenemos entonces es la diferencia de rendimiento entre ciclos largos y ciclos cortos La diferencia en una variable de calidad, en el primer caso es el peso hectolítrico, entre ciclos largos y ciclos cortos a través de los años. ¿Y qué es lo que se ve? Bueno, hay alguna variación en peso hectolítrico, pero es menor del orden del 10% entre ciclos. Esto es entre los 3 mejores de cada ciclo. Cuando hacemos proteínas, sí, efectivamente los cultivares de ciclo largo dan una proteína un poco menor, 10%, pero eso bien se podría manejar con fertilización. El gluten, hay algún año donde la diferencia es mayor, pero en W la diferencia es enorme. O sea, tenemos diferencias, ya del año 2006 tenemos diferencias del orden de 40%. Es verdad que algunos años baja al 10%, pero hay muchos años que vuelve al 40 o al 30%. Entonces, desde el punto de vista de calidad, los cultivares que más rinden, en lo que más se están diferenciando entre ciclos, es en el W, no en la proteína. Así que si uno lo que está pensando es simplemente en la calidad comercial, que es proteína y peso hectolítrico, no habría que hacerse gran escándalo por pasar de un ciclo al otro, si hay que contemplar las diferencias de rendimiento que tienen los ciclos y con eso calcular el requerimiento de nitrógeno. En lo que es elegir cultivares, también hicimos 2 páginas que los puedan llevar a elegir, por lo menos, comprar la calidad. Hicimos una página para calidad comercial, que es esta que tiene fondo de granos, y otra para calidad industrial, que es esa que tiene espigas. Y en estas páginas funcionan muy parecido a la anterior, eligen la localidad, el número de campañas a promediar. La diferencia es que tienen otro control más que le permite elegir la variable que van a comparar, que puede ser peso hectolítrico, proteína, gluten número, la bonificación de proteína y peso hectolítrico, el gluten número que está de nuevo ahí, no sé por qué, y el W y etcétera, porque creo que había alguna más. También les permite elegir el manejo sin fungicida o el grupo de calidad.
Bueno, y en total hicimos 15 páginas, pero bueno, estas son las más importantes. La de cultivo de trigo, calidad comercial, hay otros descriptores, la de helada y también de cebada. Bueno, conclusiones. En la campaña pasada hubo pérdida de rendimiento, básicamente por sequía y por heladas. Pero en Guaminí, por suerte, los problemas no fueron tan grandes, básicamente porque hubo una lluvia antes de Pigazón y porque las heladas no fueron tan fuertes. Sin embargo, lo que vemos, o lo que podemos analizar a partir de eso, es que en Guaminí no es fácil recargar el suelo antes de la siembra de trigo, incluso después de la siembra de trigo tampoco es fácil recargar el suelo, así que hay que tratar de favorecer eso con el manejo del lote. El agua, la disponibilidad de agua durante el ciclo de cultivo en Guaminí aumenta con explicación temprana, perdón. Hacia el invierno tenemos mayor cantidad de... No, perdón, estoy diciendo mal. La disponibilidad de agua es verdad que aumenta hacia el verano, pero el balance entre oferta y demanda no. El balance de oferta y demanda mejora hacia el invierno. Entonces conviene tener la explicación lo más temprano posible. La floración óptima va a ser la misma, indistintamente de cultivar, y a partir de esa fecha, de la fecha de espigación, nosotros podemos elegir la fecha de siembra, incluso la densidad, teniendo en cuenta el largo del ciclo. Los rendimientos más altos están siendo alcanzados con cultivar de ciclo largo y con fungicida. Eso es en todas las localidades. Y al establecer los requerimientos de nitrógeno, tienen que considerar también el nivel de proteína deseado para no tener problemas. Y eso es todo.